Pues buenos días, Robert, y muchísimas gracias. Bienvenido a esta conversación y muchísimas gracias por tu tiempo. Buenos días, Rodri. Es un placer, ya lo sabes. Todo lo que Sí, sea contigo es un verdadero placer. llevamos un tiempo, la verdad, que conversando. Hablaba con Carla no hace mucho, ¿no? Que después de 24 años, pues nos hemos vuelto a encontrar. Y aunque Robert no se acordaba, bien es cierto que la primera vez que coincidimos fue en Segovia, ¿no? Con 14 añitos, en el Campeonato de España, ¿no? Sí, Y, sí. y luego ha sido una suerte, ¿no? Que la vida llevamos compartiendo 3 añitos, yo creo, con muchas de estas conversaciones y yo creo que hoy va a ser un poco, pues, un alto nivel, ¿no? De cosas que nos preocupan, que nos interesan y que sobre todo tener la visión de Roberto porque ya veréis como la gente que todavía no le conocéis, pues es una persona 360, creo que está viviendo transiciones muy interesantes y creo que tiene mucho que aportar, ¿no? a este espacio. Así que, Robert, si posiblemente mucha gente te va a conocer, pero si alguien no te conoce, ¿cómo te definirías, no? ¿Quién es Roberto? Bueno, pues Roberto es un chico que creció en Madrid, en una familia normal, de clase media. Mi padre se ha dedicado a la decoración toda la vida, ha sido tapicero. Mi madre, ama de casa, en el modelo tradicional de familia de estas décadas anteriores, podemos decir, aunque también ha tenido periodos de su vida en los que ha trabajado en otras cosas. Y bueno, pues ¿cómo me definiría? Pues un chico que ha vivido rodeado de la cultura del deporte, podría decir, desde muy pequeño, orientado a un crecimiento vinculado al deporte de alto rendimiento, porque desde muy pequeño pues ya formaba parte de una cantera de un equipo profesional, de la cantera del Atlético de Madrid. Entonces mi infancia ha estado vinculada al deporte de alto rendimiento toda mi vida, ¿no? Eso ha implicado pues que haya disfrutado y me haya perdido otras muchas cosas hasta convertirme pues en la persona que soy hoy, ¿no? Padre de familia numerosa y, y, bueno, pues ya retirado después de una carrera profesional muy larga y que echando la vista atrás, pues como te digo, ¿no? Me ha dado muchas cosas, me ha quitado otras, un aprendizaje muy, muy grande por el camino, mucha satisfacción, mucha gratificación de haber tenido una vida muy diferente a la que han tenido el 90%, 99% de la gente que conozco a mi alrededor, intentando aprovechar todo esto para reinventarme constantemente, como decías, y intentar en este momento de mi vida seguir siendo la mejor versión de mí mismo y obviamente pues impregnar un poco en la vida de mis seres queridos, de la gente que tengo alrededor, de mi mujer, de mis hijos, de mis amigos, de mis familiares, pues todo lo aprendido, todos los errores cometidos y todas las vivencias. Y en este punto es en el que nos encontramos, Rodri. Qué bueno, Roberto. Fíjate qué interesante, ¿no? Hablábamos antes en Bambalinas sobre también ahora el documental, ¿no? De Carlos Alcaraz, que ha vuelto a ganar Roland Garros, y este gran debate, ¿no? Que hay encima de la mesa en la alta competición, que ya se inició hace años, ¿no? Poquito a poquito en alguna Olimpiada y empezamos a hablar de salud mental, del esfuerzo, del sacrificio, ¿no? Vemos que hay gente muy defensora de esta línea como la única forma de poder mantenerte a un nivel, ¿no? Y llegar a ciertos estándares, pero nos vamos dando cuenta que hay otras personas que están intentando equilibrar, si se puede decir, un poquito mejor la vida personal, la vida familiar con la vida profesional, ¿no? En este caso, fíjate, ¿no? Me gustaría saber tu punto de vista sobre ello, ¿no? Porque sí que hemos tenido varias conversaciones al respecto, pero bien es cierto que cuando hablamos de alto rendimiento, no sé si sería un buen momento para entender qué entiende Robert por alto rendimiento, ¿no? Porque igual no lo hemos entendido durante estos años del todo bien, depende mucho a quién escuchemos, ¿no? La vivencia de cada uno, pero si tuvieras que definir, ¿cuál sería tu punto de vista? A ver, es complicado verlo, es complicado ver ese equilibrio necesario entre las necesidades básicas y primarias de un ser humano, compaginadas con una actividad que requiere de una exigencia completa. Al final, cuando hagas lo que hagas, tu vida gira en torno a algo, estás dedicando y focalizando un esfuerzo muy grande que lo más normal por nuestra capacidad como seres humanos es que te aleje de otras cosas, ¿no? Entonces, es verdad que es peligroso porque, como tú bien decías, las personas necesitamos un equilibrio en nuestra vida, entre lo personal, lo profesional, el ocio, el trabajo, la economía, la salud, el amor. Hay multitud de componentes y de factores que hacen que una persona
se mantenga de pie y se levante todos los días con capacidad de afrontar las siguientes 24 horas, ¿no? El deporte de alto rendimiento, tal y como lo hemos entendido a día de hoy, o por lo menos en el sector al que yo me he dedicado, te absorbe completamente. Y es verdad que estamos empezando a entrar en conciencia sobre ello. Todo evoluciona en la vida y todo necesita sus procesos, igual que se ha evolucionado mucho en la mejora física de los jugadores, en optimizar el encontrar el mejor punto físico y el equilibrio entre el descanso y el entrenamiento y la nutrición, por ejemplo. Pues si Ujú. nos vamos a la de aquí arriba, estamos entrando en conciencia con eso y ahora mismo pues, estamos viviendo un periodo, pues eso, ¿no? De concienciación sobre la situación y se le está dando mucha importancia porque se está viendo que es muy necesario. ¿Qué pasa con los jugadores de mi generación o de las generaciones anteriores a la actual en el alto rendimiento? Que no se ha tenido esa conciencia y a veces pues se pagan las consecuencias, ¿no? Yo tengo una gran suerte, una de las grandes suertes que considero que tengo en mi vida es en el momento de transición de mi vida del deporte profesional a la retirada, haber estado muy en conciencia con la situación y haber tenido muy claro, por ejemplo, lo que iba a pasar después, ¿no? Y aunque en mis primeros años de carrera no lo supe gestionar bien, sí creo que los últimos años de carrera supe leer muy bien qué estaba haciendo, a qué me estaba dedicando y cuánta energía tenía que dedicarle a ello, ¿no? Bueno. Porque los primeros años de mi carrera, probablemente por mi inmadurez, por la presión de cumplir con las expectativas, eh, pues no tenía esa conciencia, te sobrepresionas y evidentemente eso tiene un impacto directo sobre tu rendimiento, sobre tu felicidad y sobre la felicidad de las personas que tienes alrededor. O sea, Ujú. yo, por ejemplo, intentando analizar cuáles son las cosas que a mí no me han permitido o no me han llevado al siguiente nivel dentro de un nivel muy alto al que yo he competido, pero donde hay todavía niveles más altos, haber jugado en equipos mejores, haber sido internacional con mi país, haber conseguido objetivos mayores. Y la respuesta que encuentro siempre es que de aquí nunca he estado preparado para asumir las responsabilidades que una persona que goza del privilegio de jugar en ese nivel requería. Físicamente estaba preparado, a nivel de talento creo que tenía talento suficiente para haber aceptado y haber cumplido con el reto de jugar a un nivel mayor. Pero fíjate qué curiosidad que quien no me lo ha permitido ha sido mi cabeza, ¿no? Entonces, esto al final hace que se complete una paradoja de qué necesita una persona para rendir a su más alto nivel, como el ejemplo de Alcaraz, del documental y demás. Y evidentemente todas estas cosas nos llevan a pensar que es igual de importante estar preparado físicamente, a nivel de nutrición, a nivel de descanso, como tener la cabeza en el lugar y en el momento que se necesita y se requiere para ello. Muchas gracias. Gracias, ¿no, Robert, por compartir esto, porque fíjate que yo desde que te conozco en esta última etapa, siempre te he visto como una persona de referencia, ¿no? Con la cabeza muy bien amueblada, con mucha serenidad, ¿no? Con mucha calma, con mucha capacidad reflexiva. Pero bien es cierto que tal vez esto es algo que también se gana con la edad, ¿no? En el sentido de que tú y yo hemos hablado varias veces lo complejo, ¿no? Lo bonito y lo complejo tal vez que debe ser el tener éxito a una edad muy temprana. ¿No? Porque fíjate que es un cóctel, yo creo, a veces complejo, en el cual se juntan valores, a veces, ¿no? Castellanos, si me permites la palabra, en el cual hay sacrificio, hay esfuerzo, sudor, lágrimas, ¿no? Intentas estar a la altura de tus seres queridos que han sacrificado parte, ¿no? Por darnos los estudios o una carrera o lo que toque, o Mm. llevarnos al entreno, ¿no? Durante varios años, en mi caso, unos poquitos menos que los tuyos. Y luego se junta con ese alto rendimiento tan exigente, ¿no? Entonces, al final, yo lo que veo es que te estás replanteando igual esa pregunta, decir, oye, ¿sigue siendo necesario tanto sangre, sudor, lágrimas, esfuerzo, sacrificio en este tipo de deportes? ¿Se puede llegar de una forma diferente a esta? Porque Yo fíjate creo que al que no. final, claro,
y gracias por contestar esto, porque Yo este es creo que no, lo Rodri, no mejor se de lo puede, mejor, ¿no? no se puede. Pero al final, en el sector del deporte y en cualquier otro, los tesoros más preciados son los más complicados de encontrar y los que más te exigen por el camino, ¿no? Los que más pruebas te exigen pasar por el camino. Hablo de tesoros preciados porque al final, por ejemplo, el fútbol es un deporte que a los niños les encanta, que se practica desde muy temprana edad, que es un deporte agradecido porque es fácil de divertirte. Al final, jugar con una pelota contra una pared ya es divertido. Entonces, para quien sigue experimentando el evolucionar dentro de ese deporte y le sigue gustando, es un número infinito de gente en el mundo. Si eso lo queremos trasladar o lo queremos llevar a una pirámide que acaba en el alto rendimiento y en el sector profesional, empezamos a vivir un embudo que te va minimizando las posibilidades. Por lo tanto, solo caen por el tubo final los que han cumplido una serie de requisitos muy, muy, muy exigentes. Y a cuanta más afición y más gente que lo practica, si encima lo llevamos a la visión de industria y a los beneficios económicos que tiene para la industria que el fútbol tenga una repercusión tan alta, ¿qué ocurre? Que las academias mejoran bueno, lo que ponen al servicio de los jugadores, hay más academias de más calidad, enseñan mejor a los niños en muchos más sitios, por lo tanto, cuando los niños van creciendo, hay mucho más cantidad de niños con un nivel óptimo para poder llegar al deporte de élite, ¿no? Al fútbol de élite. Todavía más complicado hacerte un hueco porque las plazas son las que hay. Pero Total. si lo llevas a otros sectores, si lo llevas a- al ejemplo de una persona que quiere ser un alto directivo de una multinacional, ocurre lo mismo. ¿Cuántos grandes directivos de multinacionales hay en el mundo? Pocos. ¿Cuánta gente se prepara y estudia para conseguir ser un gran directivo de una multinacional? Muchísimos. Al final el filtro es exactamente el mismo, la exigencia exactamente la misma y el alto rendimiento es exactamente el mismo. Da igual que estemos hablando de deporte o de mundo empresarial. Total. Fíjate que hace poco en un podcast que estuviste, te escuchaba algo muy interesante que solo te he escuchado a ti hasta ahora. No quiere decir que otra gente no lo haya dicho, ¿no? Pero me encantó. Y añadías a esto un punto adicional en el mundo deportivo, que es la exposición. La exposición a la crítica, a las redes sociales, la exposición al micro, a los medios de comunicación. Y cuando hablabas antes de la parte mental, fíjate que creo que hay aquí una unión interesante, ¿no? Igual hace 20 años, con todo el cariño, o hace 25, hace 30, esta exposición mediática no era tanto, ¿no? Yo lo que sí percibo es que cada vez hay más estímulos, más complejidad, y eso igual es lo que lleva al ser humano a cada vez tener que estar mejor en estos componentes que has hablado, ¿no? Emocional, físico, mental. Totalmente. ¿Crees que tiene que ver también con esto? Y Porque luego, cuando te escuchaba antes digo, joder, pero si has conseguido con todo el cariño desde fuera, ¿no? Prácticamente todo, ¿no? Que hay ujú, ahí, ¿no? Que realmente ahora estás verbalizando de que si hubiera habido alguna pieza un poco mejor entonada, habrías podido, ¿no? Optar a algo diferente, ¿no? Porque fíjate que tal vez yo creo que estos últimos 15 años han sido bestiales en este aspecto, ¿no? Una exposición y algo que decías en ese podcast muy interesante era, es que todavía en este mundo deportivo no hemos comprado, no nos hemos dado cuenta que somos pagados, ¿no? Por todo este beneficio y esta industria que por detrás, totalmente. ¿no? Fíjate que igual esto un directivo de multinacional no está tan expuesto como vosotros, Claro, ¿no? claro, y más en la era que vivimos, que es la era tecnológica y de la digitalización de absolutamente todo. Todavía más exposición, porque claro, cuando yo empecé mi carrera, si algo salía mal, te salía un mal partido, había una mala temporada, te encontrabas bajo un momento de crítica social, con no comprar el periódico y no poner las noticias en la tele, más o menos librabas esa batalla, salvabas esa papeleta. Bueno, te abstraías un poco de la situación de esa manera y lo conseguías. Hoy en día, redes sociales, teléfonos móviles, mensajes al momento, notificaciones push en tu pantalla, es
realmente difícil evadirse de lo que ocurre a tu alrededor respecto a ti. Es verdad que esto solo pasa en los sectores del entretenimiento, ¿no? Que es lo que yo hablaba en este podcast. Un empresario no se ve sometido a otras presiones, pero a lo mejor no se ve tan expuesto a la crítica social, ¿no? Pero los sectores del entretenimiento, una parte del valor del consumo del entretenimiento es que al consumidor se le permite opinar. Entonces, claro, es un juego peligroso, porque el muñeco que está al otro lado de la pantalla es un ser humano que ha sufrido mucho para llegar donde está, que goza de los privilegios de lo que se ha ganado y de lo que sostiene la industria a la que pertenece, ya sea cine, música, deporte, pero que tiene que lidiar con algo para lo que no ha sido entrenado, Fíjate qué interesante. porque no te entrenan para abrir una red social y leer cientos de comentarios en contra tuya. No es entrenable. Creo que el saber sobreponerse a eso llega con el momento en el que te enfrentas a ello. No se puede entrenar. No, cuando te encuentres mal, cuando vivas en un momento de frustración porque las cosas no te salen, te están criticando, haz esto. No. Ese entrenamiento no existe. Se aprende sobre el hielo que te pones en el golpe. Qué bueno. Y tal vez esto tiene mucho que ver con algunos de los proyectos que llevas trabajando bastantes estos últimos años, ¿verdad? No sé si nos quieres Totalmente. contar un poquito, ¿no? Tal vez, ¿por qué surge alguno de estos proyectos Bueno, que estás activando, ¿no? se trata de analizar las carencias que yo he podido ver a lo largo de mi carrera en la transición de un jugador hacia el resto de su vida, vamos a llamar. O sea, tenemos una carrera muy absorbente que desde pequeños nos tiene, porque yo considero mi carrera también cuando tenía 13 años y mis amigos bajaban a jugar a la calle y yo tenía que ir a entrenar. Eso a día de hoy ha formado parte de mi carrera, ¿no? Lo considero un periodo activo de mi carrera profesional. Entonces, eh, acaba muy pronto, empieza muy pronto, acaba muy pronto, te nutre y te permite muchas cosas, te da unas posibilidades y manejar, por ejemplo, una economía muy diferente a la que maneja el resto del sector de la población de tu rango de edad, pero es que te quedan 50 años de vida productiva por delante. Entonces, ¿y ahora qué? ¿No? Es la gran pregunta. La gran pregunta. Entra la Cuando, transición, ¿verdad? claro, Sí, sí. eh, es una pregunta que la mayoría de las veces los jugadores de fútbol, en este caso, se hacen cuando tienes que saltar, cuando tienes que saltar del avión, pero que hay que hacérsela antes de subir al avión, ¿no? Si utilizamos ese símil. Hay que prepararse, hay que anticiparse a los momentos. Yo, si agradezco algo, es que el día que me retiré, y me retiré joven para la edad a la que se están retirando los porteros y el estado físico que yo tenía en ese momento, si algo me gusta recordar y me hace sentir muy bien, es no haberme arrepentido de la decisión que tomé, porque el y ahora qué ya me lo tenía muy machacado. Qué bueno. Tenía un plan, tenía un plan, que luego se cumple en mayor o en menor medida, pero que ya tienes una escalera por la que trepar. Ya no vas a ciegas. Entonces, estos proyectos nacen desde esa situación, ¿no? E intentamos ayudar a los jugadores a que esa gran pregunta la puedan diseccionar y puedan prepararse bien y afrontar el futuro para poder hacer un poco lo que a ellos les gustaría hacer, que encima es algo que descubres cuando te ves en esa situación.
porque a veces idealizamos los momentos, ¿no? Mientras estás jugando, a lo mejor te ves siendo entrenador de la Champions, pero es que luego está muy complicado. O sea, la vida está muy complicada y eso un jugador lo ve tarde, cuando se retira. Estamos generalizando, evidentemente, No, no todo total, el mundo es igual total. ni tiene la misma conciencia sobre las cosas. Pero por norma general es algo que se ve tarde y que en muchos casos se paga caro. Fíjate, Robert, esto tú y yo lo hemos hablado estos años varias veces, ¿no? Independientemente de la edad, hay momentos en los cuales un ser humano se siente completo y pleno y cree haber conseguido todo el éxito que buscaba. Pero acto seguido, en ocasiones surge un gran vacío, ¿no? Y de hecho hemos hablado alguna vez de Viktor Frankl, ¿no? De este libro, El hombre en busca de sentido, ¿no? Que funda después la logoterapia, la terapia basada en sentido. Y el otro día en Forbes, de Under 30, uno de los chicos de New Project hablaban de esto. Ya ha conseguido todo lo que buscaba y ahora, ¿no? Y estaban siendo acompañados a parecer por profesionales, ¿no? De la salud, también para entender, ¿no? El siguiente paso, porque fíjate que yo creo que estas transiciones, ¿no? Y cuando hablábamos ahí atrás y te pedía permiso para preguntarte por las transiciones, fíjate que tal vez son, a ver qué opinas tú, pero igual de importantes tal vez que los tramos de carrera profesional, ¿no? Y una pregunta que te traía también aquí, que ahora te la hago, ¿no? Porque me gustaría, sobre todo, si a alguien le interesa esto que está escuchando sobre transiciones, sobre carrera profesional, sobre personas que ya han transitado el camino y como buen mentor o mentora, ¿no? Mentor ya entonces en la Iliada, ¿no? En Ulises, ¿no? Y Ítaca, ¿no? Lo que hacía era acompañar más gente más joven, ¿no? Desde ese lugar en el cual él ya había transitado, ¿no? ¿Dónde os pueden encontrar? ¿Dónde pueden pedir información? ¿No? ¿Cómo pueden saber más del proyecto o de alguno de los proyectos en los que estás involucrado? Bueno, hoy en día por las redes sociales el alcance es infinito, intentamos tener presencia en nuestros perfiles para dar todo el alcance posible, más enfocado a deportistas. Por ejemplo, pues tenemos un acuerdo con AFE que promueve también este proyecto y, y que ofrece becas y descuentos para los jugadores afiliados y poder adherirse un poco a este proyecto formativo. Eh, y bueno, vamos a ver qué tal, ¿no? Al final es algo que se ha creado para intentar ayudar a los demás, pero también es una ayuda personal, porque es un proyecto personal en algo nuevo para mí. O sea, fíjate cómo lo hilamos, ¿no? Después de mi carrera profesional. O sea, es como encontrar también un poco mi camino con este proyecto para ayudar a los demás a que encuentren el suyo. Y algo que me parece súper importante, Rodri, y que además tú, por ejemplo, de manera personal lo estás cumpliendo en tu vida, es que creo que da igual a lo que te hayas dedicado, da igual a lo que hayas dedicado tu vida, da igual lo que te haya dado, da igual el nivel social y económico en el que te haya puesto. Creo que la esperanza de vida en un ser humano es muy corta, y creo que hay que tener la capacidad suficiente para reinventarse, pero bajarse del podio para experimentar lo que es eh, otras situaciones de vida que te dan otras cosas. Por ejemplo, yo como futbolista profesional que he sido una de las piezas que ha estado dentro de un campo de fútbol en un estadio de 60.000 personas como protagonista durante mucho tiempo, ¿no? A día de hoy he tenido la suerte de que han contado conmigo para formar parte en el sector de la comunicación. Trabajo con la tele, con el canal internacional de la Liga, que me pone en otra posición en ese estadio, otras prioridades para el evento que se genera alrededor de un partido de fútbol y evidentemente en otra situación económica. Entonces, no es que haya que saber adaptarse, es que para mí, y es un consejo que lanzamos abiertamente, hay que buscar en algún momento de tu vida vivir esas cosas, porque si entramos a comparar, nunca vamos a experimentarlo. Si entramos a comparar cuánto me pagan por trabajar en la tele respecto a cuánto me pagaban por jugar un partido de fútbol, si entramos a esa comparación
y la ponemos como objetivo prioritario, nunca en la vida, nunca hubiera trabajado en la tele cubriendo partidos de fútbol, porque llegamos a la conclusión de que no merece la pena, ¿no? Pero si te bajas, si eres capaz de bajarte de ese caballo ganador y montarte en una bicicleta, vas a conseguir también ese quesito del trivial de tu vida, que al final te va a hacer una persona súper completa, ¿no? Y que probablemente te vaya a ayudar en el futuro a conseguir objetivos que nuevamente te pongan en una situación muy alta. Es Total. como la rueda, ¿no? Es interesante esto que comentas porque yo creo que está muy alineado a algunas conversaciones y algunas confidencias que he compartido contigo, que no son Totalmente. confidencias, pero como buen amigo. Y fíjate que es interesante con qué te comparas o con quién te comparas, bajo mi punto de vista, y la otra, qué parámetros de comparación tienes, ¿no? Porque fíjate que viendo tu caso, ¿no? Con lo que nos estás regalando hoy, al final es cómo volver a ese campo desde otro lugar, ¿no? Yo me acuerdo que hace unos meses te comentaba también cómo cuando decidí, ¿no? hacerme autónomo hace 6 años ya, era para parar, estudiar psicología, devolver tiempo a la familia, pero a los 2, 3 meses la vida me puso otra vez en la empresa, pero como formador. Ya no estaba ahí, sino incluso acabé dentro, ¿no? Formando desde fuera, pero a una empresa, en este caso Endesa, en el que había sido cliente mío de turbinas eólicas, ¿no? Y escuchándote esto me parece brutal, porque es que creo que tal vez hay mucho sufrimiento cuando no es capaz de ver la pregunta completa, ¿no? Por un lado, el ser humano necesita propósito, ¿no? Necesita para qué, tú decías antes muy bien, levantarte cada mañana, ¿no? Pero también necesita reconocimiento y amor. Y una cosa que me voy preguntando mucho tiempo es en dónde busco reconocimiento, amor y de qué manera, ¿no? Porque bien es cierto que yo, esto también te lo compartí en alguna ocasión, ¿no? Alguna herida que he ido acompañando, que es una herida percibida, autopercibida, y mi familia la quiero un montón y entiendo que me quiere un montón, pero era cómo no fallar a la gente que quiero para encontrar reconocimiento y amor. Pero esta costelera que te hablaba antes, ¿no? De autoexigencia, de valores, de un entorno que también te somete a este alto rendimiento, puede que te acabas perdiendo por el camino. Y cuando hay estas transiciones, la gran pregunta es, como tú bien decías, ¿y ahora qué? Y se abre una especie de vacío existencial, ¿no? Por Bueno, eso yo creo uno... que ahí tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para saber utilizar el yo egocéntrico bien entendido, ¿no? Podemos llamarle. El tengo la capacidad de reconocerme a mí mismo que lo estoy haciendo bien. Tengo la capacidad de reconocerme a mí mismo que estoy cumpliendo los objetivos que yo esperaba de mí. Y me lo reconozco a mí mismo y soy egocéntrico en ese sentido porque no necesito que nadie venga a decirme que lo estoy haciendo bien. Me da igual cuánto esté ganando en este momento, cuánto le esté sacando, en qué posición social me esté poniendo o cuántas acreditaciones necesito y cuántos bloqueos de seguridad necesito en un estadio para llegar al césped ahora, mientras que antes me abrían las puertas para que pasara, Muy ¿no? interesante esto, muy interesante. Entonces, a mí me da igual que me echen del césped porque no lo puedo pisar porque el CPD para que los jugadores jueguen, Te escuché hace poco en otro podcast sobre claro, esto y tú también. tienes que estar detrás de la línea y no te acerques a la línea, porque no es para ti, tú con los de la acreditación detrás. Entonces, si en ese momento te comparas con lo que has vivido antes y con la situación y posición que tenías antes, te estás equivocando. Te tienes que reconocer a ti mismo, no, Robert. Ahora este es tu lugar y lo estás haciendo bien. Lo estás haciendo bien. Y a lo mejor el que está ahí en la grada está diciendo... A ver, hostia, pero si ese Roberto, el que jugaba tal, fíjate, si le están echando del césped que no lo puede pisar, ¿no? Pero qué interesante esto. Mira, ayer veía la peli de Foreman, ¿no? El boxeador, no sé si pronuncio bien Ujú, el apellido, no conocía su historia y me pareció brutal, cómo a los 45 años vuelve, ¿no? Por diferentes motivos. ujú, Y él cuando, claro, hay una decisión que me marcó mucho en la peli de ayer, ¿no? Que abre un centro social, ¿no? Primero lo deja, ¿no? Tiene una llamada divina, ¿no? Según él habla y empieza pues a acompañar a personas desde otro lugar, ¿no? Pero se da cuenta en el momento que abre un centro cívico y encima su gestor, que ahora hablaremos de esto, de la importancia de rodearte bien, ¿no? Y de buenos profesionales en estas ujú. transiciones en tu carrera profesional, claro, se ve que el dinero ha desaparecido.
empieza a hacer algún anuncio, alguna cosita, pero se da cuenta que no llega a cubrir lo que toca, ¿no? Y decide volver a Ring, ¿no? Y fíjate que decide volver, pero simbólicamente vuelve de una forma diferente. No, yo creo que esto es muy interesante lo que estás regalándome y regalando un poco a la gente que nos va a escuchar, ¿no, Robert? Porque fíjate que tal vez esta transición de la que estás comentando, ¿no? Ese proyecto, varios proyectos en los que estás en marcha para acompañar personas en ese camino que tú has transitado, ¿no? Artistas, futbolistas, deportistas, personas muy expuestas a esos términos que estamos hablando, tal vez ya no es solo plantearte buenas preguntas, sino redefinir desde dónde te posicionas. Porque lo mío es otra cosa, ¿no? Y va desde otro lugar, pero te lo compartí antes de empezar hoy. Cuando hay dudas, pero escuchándote, surgen dudas cuando te sigues comparando con el antiguo yo desde el lugar que te comparabas antes, en términos económicos, sociales y demás. Y me he venido un poquito arriba, ¿no? Ahora con George Foreman, que la verdad que tengo muy Sí, reciente la película de ayer, ¿no, Robert? Y la verdad que la acabé las 11 y pico de la noche y me tuve que ir a dar un paseo para integrar esto, pero qué bonito, ¿no? Ver la trayectoria de una persona, sus subidas, sus bajadas y lo que le mueve. Y cómo muchas veces, como nos estaba regalando, ¿no? Uno vuelve con un sombrero diferente, pero a veces volvemos con un sombrero muy similar, pero con un objetivo diferente, ¿no? Y esto a ti te lo escucho totalmente. estos últimos años un montón de veces, ¿verdad? Sí, y además, volviendo al ejemplo que ponía de mi situación actual ahora, ¿no? Imagínate que yo dentro de 2 años, o un año, o 5, mi gran pasión es la gestión deportiva, ¿no? O sea, lo que me gusta y lo que me gustaría hacer, si tienes que hacer la carta de los Reyes Magos, es trabajar en gestión deportiva dentro de un club, ¿vale? Dirección deportiva más concretamente. Imagínate que eso se da. Todas las experiencias que yo estoy teniendo ahora mismo dentro de la industria del fútbol, pero desde otro punto de vista, me van a permitir conseguir objetivos mucho mejores, estar mucho más preparado, porque ya es algo más que conoces y algo más que puedes utilizar a favor de tu propio rendimiento y de, en este caso, el club en el que trabajes, ¿no? Total. Entonces, es tremendamente importante el saber, como tú decías, cambiarte el sombrero y adaptarte a las situaciones. Total. Fíjate que al principio de hoy, ¿no? Al principio de la conversación te definía, ¿no? De forma de percepción externa, que es lo que yo veo, ¿no? Una persona tras 60, ¿no? Y fíjate que si ponemos el caso ahora en el ámbito únicamente deportivo, te has estado cambiando sombreros en esta última etapa un montón, ¿no? Y Mm. sigues, ¿no? Aportando valor en el canal internacional de la liga. Sigues también ahora con toda la parte formativa que llevas años, ¿no? Trabajando en bambalinas, ¿no? Y en las sombras sobre esto, ¿no? Y claro, al final, esto va también de seres humanos, ¿no? Y el hecho de haber visto a esos seres humanos, ¿no? Primero haberlo vivido en tu piel y luego haber visto desde diferentes ángulos o diferentes sombreros a esos seres humanos, vas a ser una persona de muchísimo más valor, ¿no? Para un club o para la entidad que decida contar contigo, ¿no? Así que fíjate qué interesante, ¿no? Hay un discurso, el discurso de Steve Jobs de Stanford, que da como cuenta tres historias y una de ellas a mí me encanta porque tiene mucho que ver, creo que con esto que nos estás regalando, ¿no? Que es que los puntos se unen hacia atrás, ¿no? Ahora no somos conscientes de todos los pasos que estás dando, cómo van a encajar en un futuro próximo, ¿no? Totalmente. Y esto es súper interesante también, porque yo creo que ese es otro motor de vida, ¿no? Es decir, cuando vemos ese vacío de ahora qué, está la preparación, como nos regalas, la parte estratégica, pero después también está igual esa aceptación, ¿no? De ir transitando lo que te va viniendo, sabiendo que eso no es el final, que tal vez son puertas que se abren para una puerta mayor o diferente que se abrirá en el futuro, ¿no? Sí, obviamente entra en juego también pues las cosas que no nos ayudan nada, ¿no? Pues la pereza, la comparación, la excusa, pues son cosas que evidentemente a la hora de tomar una decisión sobre hacia dónde voy a dirigir mi vida, son cosas que nos están frenando, ¿no? Si yo pongo la excusa de es que Pepito está aquí y yo no, a él le han llamado, a mí no, es que para qué voy a hacer esto si me van a pagar muy poco, pues bueno, al final son una losa gigante que estás poniendo sobre ti mismo, ¿no? Qué bueno. Y eso yo entiendo también, Robert, que es parte del proceso. Yo creo que esas dudas, ¿no? Esas inquietudes, esos posicionamientos son partes del proceso, pero fíjate que aquí, si me permites, cerrar una pregunta que abríamos al principio, que has ido dando pinceladas, ¿no? ¿Qué factores crees que son claves, ¿no? Del alto rendimiento que has vivido durante tu vida, pero ahora igual te Mm. están ayudando a salir adelante en esos momentos que comentas, ¿no? De excusa, de comparación. Es decir, ¿hay algo transversal que creas que puede servir tanto para la vida profesional, vida personal,
que venga del mundo deportivo, que es otra Sí, conversación que hemos tenido ampliamente estos realmente. años, ¿no? A ver, podría decir muchos factores, ¿no? Que son imprescindibles para el alto rendimiento, pero hay tres que puedo remarcar mucho más. Uno, evidentemente, es el talento que cada persona tenga para desempeñar cualquier labor. Hay personas que tienen más facilidad para las matemáticas, otros para aprender idiomas, otros para hablar en público, otros tienen un carisma especial que te convencen aunque no te estén descubriendo la penicilina, pero el talento es fundamental para acceder al alto rendimiento. Por otro lado, la superación personal, la capacidad de superación personal en la que incluyó pues lo que estábamos hablando, ¿no? La pereza, la constancia, la capacidad de sufrimiento, el disfrutar sufriendo por el objetivo que te has marcado, es fundamental. Es algo que, por ejemplo, a mis hijos es la primera cosa que intento inculcarles. Capacidad de sacrificio, capacidad de esfuerzo, cero excusas, es importante, ¿no? Súper importante. Y luego, pues, un equilibrio emocional. Tener un equilibrio emocional que te permita estar estable. Hoy en día en deporte se habla mucho del core, ¿no? Del core del cuerpo, ¿no? De que te mantiene firme, estable, fuerte por dentro para poder ser fuerte por fuera, ¿no? Pues emocionalmente, ese core mental que te mantiene conectado con la tierra y que te permite hacer las otras cosas de la manera adecuada porque aquí estás libre de basura y tienes las ideas claras, ¿no? Entonces lo podemos titular como pues, un equilibrio emocional. Creo que esas tres son sus tres pilares fundamentales para que quien los reúne, quien los consigue, pues está más cerca de poder dedicar su vida al alto rendimiento en cualquier sector. Qué bueno, Robert. Y fíjate que otro tema que hemos hablado también de diferentes prismas hoy tiene que ver las transiciones, ¿no? Y aquí yo tenía un par de cositas apuntadas, ¿no? ¿Crees que la gestión de las transiciones es de lo más importante de una carrera profesional? Y aquí habría otro melón, que era cómo de importante es o son las personas que te rodean en estas transiciones y en esta previa, ¿no? A la transición. Bueno, la toma de decisiones define lo que ha ocurrido en nuestra vida al final del camino, ¿no? Todos los días tomamos decisiones. Hace poco leía una entrevista a un gran empresario de éxito y decía que el éxito económico del que gozaba era porque era una persona que su porcentaje de acierto o error en la toma de decisiones a las que se enfrentaba cada día eran mejores que las de otro, pero que lo llevaba a algo tan básico como eso, ¿no? No a que yo tenga una idea que revolucione el mundo, no a que haya inventado una máquina tal o que haya descubierto la manera de extraer diamantes de cualquier sitio. Es las tomas de decisiones diarias a las que me enfrento cada día son las que definen mi éxito como empresario, ¿no? Entonces, si lo llevamos a las transiciones, pues nos pasa un poco lo mismo. Lo que decidamos y el camino que decidimos coger constantemente o en esas transiciones que a lo mejor son puntos clave en nuestra vida, nos van a definir. ¿Cuál es la buena noticia? Que al final todos los caminos tienen bifurcaciones. Entonces, cada toma de decisión que hacemos creyendo que es lo mejor para nosotros, a lo mejor no lo es, pero siempre tenemos la oportunidad durante el camino de buscar una alternativa que nos conduzca al lugar al que queremos estar en las mejores condiciones, ¿no? Y luego las personas de las que nos rodeamos. Esto, esto es tan importante como el talento, el equilibrio emocional y la capacidad de superación. Qué bueno. Sea, conozco muchísimos casos, no solo en el fútbol, sino en otros deportes que actualmente sigo, por ejemplo, el pádel, que sabes que me encanta y que estoy activo con este deporte y conozco jugadores Muy profesionales. activo y a un Muy buen activo, nivel. es decir, muy activo. Y a un buen nivel. Estoy teniendo la suerte de poder compartir tiempo con gente que está en el top
Igual que en el fútbol, me vienen muchos casos a la cabeza de personas que, que su contexto de vida, o sea, donde han crecido, la mentalidad de los lugares en los que han crecido, y las personas que les rodean, afectan directamente a día de hoy sobre el rendimiento de esos jugadores y el nivel máximo al que están preparados y capacitados para llegar. Únicamente analizando su contexto de vida y las personas que tienen a su alrededor. ¿Por qué? Perdón. Porque los consejos que recibimos también te marcan un camino. Entonces, en las personas en las que confiamos, te marcan un camino. Yo, a día de hoy, por ejemplo, mi persona de referencia es Noelia, es mi mujer, es la persona que guía mi camino, que la escucho y sigo su consejo y en quien confío, en Qué quien bueno. deposito toda la confianza para decir, esto es lo que tengo que hacer. Y entonces, para mí es una gran suerte. Cada persona tiene a sus personas satélite, los cuales les marcan el camino, no, no que te lo impongan, sino que al final es una cuestión de confianza, ¿no? Si Qué bueno. tienes al lado a las personas equivocadas, pues tu camino va a ser más difícil. Eso es evidente. Fíjate, me viene a la cabeza, ¿no? Esa figura de mentor, mentora que hablábamos antes, o de consejero, consejera, ¿no? Ese comité de sabios al que poder recurrir, ¿no? Y fíjate que también, cuando hablábamos ahí atrás de algunos de los proyectos que estás llevando a cabo de formación, ese era el propósito, ¿no? Crear un entorno de confianza con profesionales que no tengan nada que ganar en hacer el mal, en el Total. sentido de que al final te aconsejen, ¿no? Que te den tips, piedecitas, esquemas, modelos para que realmente puedas transitar mejor todo esto, ¿no? Y fíjate, Robert, me viene algo antes de hacer el cierre final a la cabeza con cosas que has comentado súper interesantes, ¿no? La parte de la pereza, ¿no? Que a veces nos surge, ¿no? A veces el victimismo, ¿no? Que es parte del proceso humano bajo mi punto de vista, ¿no? Sobre todo, fíjate que yo creo que cuando se abre la pregunta ¿y ahora qué? Entramos en un proceso de pérdida, ¿no? Mm. Elizabeth Rubin-Ross hablaba de esto, ¿no? De las etapas de negación, las etapas de depresión, las etapas hasta que vas negociando hasta aceptar la situación actual. Yo creo que es parte del proceso. Pero fíjate que cuando uno ya se posiciona con este sombrero de acompañar a otros seres humanos, ¿no? Ahora hablabas de Noelia también como consejera, ¿no? En este sentido, ¿no? Mm. Y yo sé de buena tinta que tú también eres su consejero, ¿no? Fíjate qué interesante, porque surge otra pregunta, que es ¿quién soy yo para? Porque esto después de una transición también surge, ¿no? Estas personas que están transicionando, que después, claro, el miedo escénico a coger un micro, el miedo escénico a llevar una cantera de fútbol, ¿no? Claro, a mí me han pagado por algo hasta ahora, he sido más o menos exitoso por algo hasta ahora, pero después, aparte de esa pregunta de ahora qué, se abre ¿quién soy yo para? ¿No? Entonces, no sé cómo de importante es esta pregunta para ti, ¿no? Porque yo la he vivido estos 6 años un montón, ¿no? Cuando te comentaba antes, ¿no? De mis subidas y bajadas también, con este tema de comparación y demás, me venía a la cabeza esto, Rodri, cuando estás delante de un directivo o directiva del IBEX, ¿no? Al final, esta pregunta se abre. No has podido llegar en tu carrera profesional hasta un punto, pero de repente empiezas a acompañar, mentoring, coaching, lo que toque, a otra persona con la que tú estás viendo que tiene un estatus, un conocimiento, incluso a veces Mm. mayor. Pues fíjate qué interesante, no sé si os ha abierto esta pregunta a la hora de montar las Sí, formaciones que estés llevando a cabo, ¿no? a ver, totalmente. Es lo que hablábamos antes, ¿no? El entrar en comparaciones. La humildad en la vida es tremendamente importante para todo, para nuestras relaciones personales, para el trabajo, para la crianza de nuestros hijos, para las amistades. Ser una persona humilde te aporta, es un beneficio tremendo, ¿no? Y no es fácil porque creo que es algo complicado de adquirir, si no lo llevas un poco dentro. Es complicado. Te puedes forzar más a ti mismo a querer pensar de una manera, pero requiere de mucho trabajo para mí es una de esas cosas que están agarradas a nuestras raíces, ¿no? Eh, entonces, evidentemente, el quién soy yo para te pone en un punto de máximo esfuerzo y mm, de intentar llegar al máximo alcance de tus capacidades porque estás renegando pues eso, de la excusa, de la comparación, Total. estás con pies a tierra y dispuesto a dar lo mejor de ti, porque
¿quién soy yo para, ¿no? Total, fíjate, Robert, que esto es algo que hemos comentado varias veces y te lo traigo, ¿no? Para finalizar antes del cierre, porque yo sabes que soy un fiel defensor de que las personas que habéis transitado, las carreras profesionales que habéis transitado, lo que dices, llega un momento que os jubiláis, y pongo entre comillas, antes que la media, de forma que queda todavía una segunda vuelta, ¿no? Y creo que sois gente muy preparada, muy capaz, ¿no? Porque fíjate, ¿no? En consultoras Big Four, por ejemplo, que con 23, 24, 25 se empiezan a enfrentar por primera vez al up or out, ¿no? O subes o a la calle. ¿Desde qué edad se enfrenta Robert y tú frente a esto? ¿11, 12 años? ¿No? Entonces, Totalmente. fíjate que o cuando das el primer paso, ¿no? En el primer equipo, en el Atleti, ¿no? Cuando das el primer paso con la Española, o cuando das el primer paso en los estadios que has visitado, ¿esa pregunta no ha sido un constante? ¿O no es una constante en una carrera profesional como la vuestra? Es una constante cada domingo. Fíjate. Es una constante cada domingo. Es una constante el día que tienes que ir a entrenar y te duele mucho un dedo y tienes que salir a entrenar porque si por lo que sea el domingo no estás disponible para jugar, juega otro compañero y a lo mejor no vuelves a jugar más. Entonces, ese o para arriba o para abajo es constante en la vida de un deportista de élite. Es constante, no hay día en el que no vivas eso, ¿no? Fíjate, ¿no? Sobre todo pensaba esto con las formaciones que estéis llevando a cabo, ¿no? Que estéis diseñando y los frentes donde estéis aportando. Porque tal vez uno de los secretos, y queremos hablar de recetas o secretos, sabiendo que no existe receta perfecta, es que la persona se dé cuenta que es tal y como eso. Ahora tienes que unir el puente, ¿no? Para darte cuenta que la transición que vas a vivir es similar, pero que estás mucho más preparado que el promedio. Sí, A nivel bueno, y mental, físico, emocional. nosotros, perdona que te corte, Y Rodri, por favor. nosotros para preparar el contenido de nuestro programa formativo hemos hablado con bancos, hemos hablado con empresas de la industria del transporte, de inteligencia artificial, hemos hablado con sectores muy alejados de la industria del deporte y la primera pregunta que les hacíamos a todos es, ¿tú contratarías a un exjugador que se ha formado para pertenecer al mundo de las finanzas? Y hemos visto que el atractivo más importante o el asset más importante que ellos ven en una persona de este perfil es la imagen que les pueda aportar. Por lo tanto, ya nos estamos saliendo de nuestro propósito, ¿no? Y después de una conversación, todos y cada uno de ellos han entendido que un deportista de élite agrupa una serie de características personales súper valiosas para dedicarse a cualquier desempeño laboral que otra persona no tiene, porque precisamente ha lidiado con cosas desde muy pequeño, que un chico que ha estado estudiando toda su vida, tiene una carrera, un máster, un posgrado y es una eminencia de las finanzas, no tiene, tiene otras, pero no tiene esas, no tiene esa experiencia de vida, tiene la formación, pero no tiene esa experiencia de vida que ha tenido un deportista. Entonces, nuestro propósito con estas formaciones es equiparar la experiencia de vida con la formación y ver cada uno qué importancia le quiere dar a cada cosa, pero intentar igualarla lo máximo posible, porque entendemos que ambas son muy importantes y aportan mucho valor. Total, fíjate, ya para dar paso a la parte final, para que veas hasta qué punto estáis alineados en una Big Four con la que trabajo, tiene presencia internacional desde hace 3 años. Y el otro día hablando con senior manager, con socios, ¿no? Dentro de un programa que se llama Talent, ¿no? Que es estos chicos y chicas que pasan de tener un puesto muy técnico a llevar equipo, ¿no? El salto a manager, que posiblemente en consultoría es uno de los más duros. Y hablando con los socios y con senior managers que tengo asignados en este proyecto, Robert, fíjate qué interesante, ¿no? Les preguntaba, ¿qué buscáis cuando fichéis a gente en esta casa? Y dice, hay dos cosas que sí o sí tienen que tener. Una, espíritu de equipo. Dos, que sean unos motivados. ¿Qué más espíritu de equipo? Que gente que ha trabajado en vestuario y qué más motivados aquella persona que cada semana se está jugando la vida y a veces la de su Imagínate. familia también. Entonces, fíjate ese paralelismo, de nuevo, dos realidades tan diferentes, pero que falta igual hacer el clic, ¿no? Y el dar cuenta.
que Total. esa gente, claro, ¿tú quieres eso de verdad y Y es lo que buscas? eliminar bueno, pues el estereotipo de que un jugador solo puede, cuando termina su carrera, dedicarse a la industria del deporte, un piloto de moto solo puede estar en la industria de las motos y entender que hay mucho valor y mucho que aportar en este tipo de perfiles a cualquier industria. Hay mucho margen de mejora. Y fíjate que si nos vamos también a empleos públicos, nos encontramos con esto, las oposiciones, a veces a posiciones muy duras. Fijaos, hace poco, o fíjate, Robert, hablando con gente que ha transitado esto, lo que evalúan es el individualismo, ¿no? Tú al final compites con mucha gente para unos exámenes. Y luego Ujú. cuando entran en el cuerpo, ya sea de Hacienda o de cualquier grupo, les piden trabajo en equipo. Pero han cogido las mejores individualidades, pero no han cogido a alguien que está dispuesto a priori a trabajar en equipo. Totalmente, Fíjate que parece el mundo al revés. ¿No? Pero por totalmente. eso creo que hay mucho margen de mejora y por eso Ujú. creo que podéis aportar un gran valor, ¿no? De ahí venía un poco este último comentario. Y fíjate, para ir cerrando ya y respetar tu tiempo, que nos hemos pasado un poquito, hay un par de preguntas, ¿no? Te comentaba cómo poder, ¿no? O qué perfiles crees que pueden aportar, ¿no? A estas inquietudes que estamos compartiendo, gente que suplemente y complemente tu perfil, ¿no? En cuanto a qué personas, ¿no? ¿Crees que Mm. sería bueno que yo entrevistara y buscarme la vida en localizarlas y buscarlas? Y la otra es, ¿qué pregunta dejarías al siguiente invitado o invitada del podcast? Bueno, como personas a las que poder entrevistar me vienen muchas a la cabeza. Hay grandes, en el terreno que yo más conozco, que es el de los jugadores, exjugadores de fútbol, gente que cumple absolutamente todas las características de las cuales estamos hablando y lo está demostrando día a día con sus proyectos y con su manera de afrontar la vida después de su retirada. Hay dos nombres que los tengo bastante por encima de los demás. Uno es Esteban Granero. Eh, Hace muchos años fundó su empresa de inteligencia artificial y después de su retirada está posicionado como una de las empresas de inteligencia artificial vinculada al deporte más fuertes que hay, o no lo CIT. Wow. Ha sabido cambiar el perfil absolutamente. Eh, para mí es un gran amigo, le admiro, es un referente y bueno, es una de esas figuras de las cuales estamos hablando que estaría muy bien entrevistar. Otro es Juan Mata, fue compañero mío en la selección cuando éramos pequeños, hemos jugado en contra muchísimo. Con su retirada ha fundado una empresa que se llama Common Goal, que trabajan a nivel mundial. Es un proyecto brutal y igual me pasa lo mismo, ¿no? Son perfiles que reúnen estas características, gente que ha jugado al más alto nivel en el fútbol y que cuando han terminado sus carreras están dedicando sus vidas a cosas muy bonitas y encima triunfando con ello, ¿no? Fíjate qué interesante. Ahora sacas la figura como un gol. Yo tuve la suerte que me presentaron en su día una persona que se llama Germán, a la persona que lleva aquí la parte en España, porque después Jürgen es quien lo lleva desde Alemania, si no me equivoco, y me hablaron de Mata como uno de los principales motores de ese proyecto al principio. Y luego también hay otra fútbol más que Aitor, ¿no? El CEO también le voy a entrevistar en este canal, ¿no? Un chaval majísimo que lo conocí en la Fundación Princesa Girona y que han apoyado a Ale Remiro y Ale Remiro ha Ujú. apoyado un proyecto muy bonito de salud mental también y de formación para padres, para Excelente. niños. Y por eso, joder, un gran poder, ¿no? Esto decía Spiderman, ¿no? El tío de Spiderman, un gran poder Y conlleva una conlleva gran una gran responsabilidad. responsabilidad. Total. Y vosotros tenéis una capacidad brutal, ¿no? De ser faros, ¿no? Con mi punto de vista, en un mundo que hace falta mucho liderazgo de verdad, gente en la que inspirarnos, ¿no? Lo hemos visto con Ilia, cómo está moviendo ahora cantidad de gente, con Ujú. Carlos, ¿no? Alcaraz, ¿no? El fútbol que te voy a contar, ¿no? Entonces, también daros la enhorabuena y las gracias por decidir seguir, ¿no? En el candelero, porque estoy contigo, que igual el sombrero es diferente, ¿no? Igual la montaña que escalas es diferente. Igual ahora empiezas a acompañar personas a subir esa montaña, pero tú acabas subiendo la montaña también, ¿no? Es Claro. algo, creo que precioso. Y yo creo que también el hecho de que decidáis, ya no solo por una ganancia individual, sino también colectiva, de seguir aportando valor, es algo que os honra mucho. Ahora lo que hemos hablado, encontraremos obstáculos por el camino, personas o sectores que todavía no hayan comprendido, ¿no? Y estará bien aquello que igual tenemos en mente, pero daros las gracias, ¿no? Y a ti en particular, Robert, por estos años, Gracias ¿no? a ti. Que hemos tenido la suerte de compartir y Total. sobre todo por tu tiempo hoy, por tu honestidad, por tu apertura, porque fíjate que has dicho una palabra varias veces que es confianza, ¿no?
Y con el tiempo yo me voy dando cuenta que en dos direcciones es lo más importante, ¿no? Por un lado, tener gente en la que confiar y por otro lado, ser una persona confiable. Ujú. Porque esa pregunta todavía no he sido capaz de contestarla, ¿no? Eh, ¿Cómo poder seguir adelante si no hay confianza? O si no confías, ¿no? En un sistema o en lo que sea, ¿no? En un proyecto, ¿no? En tu Totalmente. familia, en tus amistades, y has vuelto a sacar esta palabra que para mí es clave, ¿no? La confiabilidad. Y fíjate, y unida otra vez al alto rendimiento, creo que, si me permites, deberíamos también incluirla, aunque la has comentado varias veces, porque creo que al final lo que está buscando esta sociedad son personas confiables, ¿no? Más allá de, por supuesto, gente que trabaja en equipo, gente motivada, como me decían estos socios de este Big Four. Fijaos, ¿no? Confiabilidad, ¿no? Saber que de alguna forma, pues este tiempo es valioso, ¿no? Y en este caso, Ujú. que me estés ayudando con esta pequeña iniciativa que inicié en 2014, que he ido abandonando varias veces, Sí. pero que Un realmente placer, pues me Rodri. toca volver a retomarla, ¿no, Robert? Así que muchas gracias. Te dejo la pregunta que me habías dicho para la gente. Bueno, es una pregunta que son dos preguntas, eh, pero me parece muy interesante pensar en qué esperas tú de ti mismo y qué estás dispuesto a hacer para conseguirlo. Wow. Ahí lo vamos Si, a dejar. si en algún momento Mata o Granero pasan por aquí, aunque no sean correlativos al tuyo, se las haré también, si te parece bien, a ver por dónde salen. Y agradecerte una vez más, Robert, desearte, ya sabes, todo lo mejor. Y Gracias, Rodri. enhorabuena Un porque placer. siempre todo lo Igualmente. mejor, ¿no? Es muy bueno lo que está pasando, pero todo lo mejor también esté por venir. Así que Igualmente. Enhorabuena por tus iniciativas, siempre sumando y, y bueno, en el camino de conseguir nuestros objetivos. un abrazo muy grande. Un abrazo, Rodri. Gracias. A ti.